¿Cómo están todos? Bienvenidos a Mente Abierta. Bueno, pues el tema de hoy: ciudades, pueblos y fortalezas en forma de estrella. Evidencia del mundo unificado del pasado, este tipo de estructuras. Las ciudades, pueblos y fortificaciones con forma de estrella se encuentran por todo el mundo. Fueron creadas principalmente antes del siglo XVIII. Su uniformidad y estilo sugieren que sus creadores compartieron la misma formación académica relacionada con la arquitectura. Estas estructuras están ubicadas en áreas que aparentemente no deberían compartir ninguna característica común. Además, es importante recordar que estamos hablando de 1600, de 1700. Recuerdan que ayer estábamos hablando de estas fechas, 1700. De ese gran terremoto en esta área de Vancouver, estos bosques petrificados en las costas, Oregon, Washington. Pues bien, estos fuertes en forma de estrella vienen de estos tiempos, 1600, 1700. Recuerden el panorama en este tiempo. Carecen casi de todo a lo que estamos acostumbrados a disfrutar hoy en día: internet, transporte, educación, teléfonos, etc. Muchos inventos. Oscar Luna, saludos. Déjenme, les voy cambiando las imágenes también para ir alternando la narración. Si supieran la colección de fortalezas que tengo, creo que tengo aquí hasta para amanecer. Sería fácil descartar esta rareza diciendo: vean esto, así es como construían en esta época, 1600, 1700. Que sea una explicación plausible o no depende de cada observador individual. Nuestra ciencia convencional prefiere ignorar el tema. Después de todo, ¿por qué los tradicionalistas, entre comillas, buscarían a ese ingeniero, ese jefe que se aseguró de que los edificios en todo el mundo se construyeran con el mismo estándar? Por cierto, todos estos fuertes provienen de diferentes rincones del planeta. ¿Cómo esos constructores hace 300 o 400 años pudieron crear algo así? ¿Qué herramientas usaban para medir, para excavar? ¿De dónde provenía la fuerza laboral? Estas estructuras fueron destruidas, remodeladas, reestructuradas al paso del tiempo, una vez que entró el 1800, 1900, de una manera lenta pero segura a lo largo del tiempo. Podría haberse hecho para eliminar cualquier recordatorio de un tipo de unión global centralizada que existió en la Tierra en el pasado. Algunas de las áreas donde están ubicadas no se parecen en nada a lo que solían ser. Al mismo tiempo, todavía quedan muchas pruebas que lo irán viendo al paso de las imágenes. Hay mapas de los posicionamientos y aún así no abarcan la inmensidad. Hay algunos que todavía no están dentro de estos mapas. Hay unos mapas que señalan a algunos, por ejemplo este de la India. Pueden ver la localización de algunos fuertes. De hecho, creo que es Siam. Sí, es Siam. Ahí está Cambodia. La Cochinchina, ¿recuerdan la bandera? Que es muy similar a la de Tartaria. Con azul cielo y amarillo el fondo. El Golfo de la Cochinchina. Mar de la India Oriental. Malaca. Allá al norte está China. Si se fijan, también hay algunos fuertes estelares. Cantón, muy cerca de ahí. Estoy viendo que al norte hay un nombre medio raro. Abapegu. Estaba checando a ver si había otras letras perdidas por ahí. No las veo. Malaca, Siam, Cambodia, Champa, Cochin, China, Laos. Es Peguaba. Nunca había escuchado ese nombre en otros mapas. Grifo Romero, saludos. Un saludo. Como les digo, tengo pero muchas imágenes sobre esto. La verdad no sé en qué momento me gane el sueño, pero si me mantuviese entero, fácilmente puedo amanecer con toda la información que tengo aquí. Chequen una vista global de fortalezas. Por ahí hay algunas en Hawái también. Incluso en las zonas donde no hay ninguna podría haber, pero bien destruidas, desaparecidas. Vean cómo este mapa ni siquiera marca las que están en Chile. Hay algunas en Paraguay, no están señaladas. Por eso les digo que hay bastantes más. En Monterrey había otra, ya muy destruida. Se imaginan en Siberia de haber más. Un mapa de Ucrania que muestra algunas fortalezas.
Si se fijan, están a lo largo de los ríos. Todas tienen que estar cerca de los ríos. Así que si algún día quieren buscar nuevas fortalezas, solo miren a través de los ríos, buscando señales. Marinoli Vázquez, saludos hasta Chile. Palatina, Ucrania. ¿Será que repetir mapa? Algunos fuertes alrededor de todo Europa. Fuertes y fortalezas. Este fuerte está en Italia. Bueno, póngase a pensar en la complejidad del diseño. Ese diseño de ingeniería no se corresponde con el nivel tecnológico, las capacidades y, lo más importante, las posibilidades, necesidades de la época. En pocas palabras, ¿por qué la gente del siglo XVII seguiría adelante con un proceso de construcción así? Pudiendo construir en lugares simples, con muros cuadrados, como hoy en día. Tiene poco sentido, ¿no? O había una razón desconocida, escondida en algún lugar de la historia. Una razón que fuera lo suficientemente fuerte como para hacer que todo el mundo construya estos muros en forma de estrella. De hecho, hay libros sobre la construcción. Y puedo seguir presentando imágenes sobre diferentes fuertes. Todos tienen un nombre: Friedrich, Castillo San Marcos, Wayne, Clinch, McHenry, Mous, Augusta, Ontario. Incluso la Estatua de la Libertad está sobre uno. De hecho, vi que una de las pirámides en China está incluso sobre uno. Hay un fuerte enterrado entre una gran masa de lodo en Uzbekistán, cerca del Caspio, por lo que debe ser muy antiguo para ese evento. Las imágenes pueden seguir y seguir alrededor de todo el mundo. Veo una correlación directa entre estos fuertes en forma de estrella y las ciudades y los edificios, que son también de una arquitectura muy elaborada, muy avanzada. De hecho, había un documental sobre eso, edificios de estilo similar en todo el mundo, hasta en los rincones más inesperados. Fueron construidos por una civilización anterior a la nuestra o por la nuestra. ¿Tú qué dices, Michi? Déjenme les coloco por ahí otros, porque son bastantes. Chequen del mismo libro de construcción de fuertes. De hecho, se parecen mucho a las mandalas en la India, ¿no? También. Muchas veces dentro de estos fuertes están llenos de esa arquitectura tan increíble. Unas cuantas manzanas dentro. Dice que sí, el Michi. Hoy sí que quiere participar. La Citadela de Alessandria, 1728 datada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que tan recientemente como hace 150 o 200 años pudiese haber un tipo de unión mundial sin países? Un tipo de civilización con un desarrollo técnico similar al nuestro. De hecho, algo de eso se propuso en la novela de ficción del en vivo anterior de Ada o el Ardor, donde se habla de un tipo de tierra paralela a la nuestra, denominada ahí como, creo que era demonia, ¿no? O a veces llamada así, antitierra, algo así. Donde sí existe una nación llamada Tartaria, que está en conflicto con otra coalición también bastante enorme, que son los Estados Unidos con los británicos. Claro que dicha novela está ambientada posiblemente en un 1800 y algo, algunas décadas después del 1800. Porque también hay otras teorías de que los tártaros pudieron haber estado también en América mucho antes. De hecho, Anatoly Fomenko en sus estadísticas propone que entraron al continente americano tanto los tártaros por el norte como los otomanos desde España. Recuerden que también el Imperio Otomano era enorme. De hecho, hay mucha arquitectura morisca. Hay una mujer en Estados Unidos, híjole, su nombre no lo recuerdo ahorita, que se dedica mucho sobre también este tipo de historia robada, pero ella se enfoca también mucho y bastante sobre este tipo de imperio morisco. Todo el norte de África hasta Turquía era un imperio enorme.
De hecho, por ahí hay una mujer en España, la Duquesa Roja, creo. Así le llaman. Creo que se llama Isabel. Tiene una biblioteca muy antigua. No recuerdo el nombre de su padre, pero él era del bando de los musulmanes. Y prácticamente ella tiene un sinfín de, no sé si son pergaminos o algo así, escritos en árabe. Ella se ha dedicado a traducirlos. Dice que lo que ha visto ahí es prácticamente que el continente americano ya era conocido desde el tiempo en el que se habla sobre el descubrimiento de América. Ya había mucha gente viajando al continente. Incluso piensa que su abuelo, bueno, ha de haber sido tatarabuelo, nació en América. Habla de una región donde él nació llamada Alenmar. No sé por qué ella hace una relación con San Miguel de Allende. Y que en América hay varios. Uno de ellos está en México. Por ahí está el tema también del Preste Juan desde África. Era un personaje muy importante, casi al nivel de un papa, relacionados con el apóstol Tomás. No sé si alguna vez les mencioné el tema de Anatoly Fomenko. También menciona por ahí un historiador para la corona de Aragón, donde tienen, no sé si es un libro o una pequeña revista de aquel tiempo medieval, donde el libro se llama El Becerro General. Y en ese libro se detalla más o menos el nacimiento del catolicismo mediante una unión. Curiosamente era una sobrina del Preste Juan con un rey europeo. Este Preste Juan, en ese libro se detalla que es el soberano de las 3 Indias. Debería de sacar algo sobre eso para tener una referencia. Bueno, esas son cosillas que me he topado. No, por eso no creo que sea solamente Estados Unidos dominando todo el continente. Y además Estados Unidos en ese tiempo estaba constituido por muchos pueblos. De hecho, se dice que el inglés estuvo a punto de no ser el idioma oficial. Lo iba a ser el alemán por tanta gente que viene. Bueno, que eran alemanes, irlandeses, escoceses. De hecho, hay hasta una guerra aquí en México donde irlandeses pelearon del bando mexicano. Están los chinos, que abundan también bastante, los rusos, pero ellos más de este lado, de California, como en la novela de Ada. Estaban más del lado oeste. Bueno, podría ser nuestra civilización tecnológicamente avanzada la presente. Puede ser que aún no haya realizado algunos descubrimientos tecnológicos relacionados con la naturaleza. Frecuencia, sonido, vibración igual a geometría. Y ya saben a qué me refiero, a cómo se ve el agua microscópicamente. Yo tenía por ahí unos copos de nieve. Ah, ya los vi. Chequen las formas, son similares a estos fuertes. De hecho, este parece la réplica de este. Frecuencia de sonido más vibración igual a esta geometría. Hay incluso algunos videos relacionados con esto. Experimentos de resonancia sorprendentes de 432 a 440 Hz. Disculpen que le ponga en mute, pero no sé si esa música tenga copyright. Mejor lo dejamos así. Vean con la vibración que se aplica, se forman figuras. No sé por qué le pusieron música al video y no dejaron escuchar el sonido. 3835 Hz. Probaron con varias frecuencias. De hecho, sobre los copos de nieve, por ahí hay un trabajo de un japonés, Masaru Emoto, me parece, que estudia las propiedades del agua. Ha visto que las palabras tienen un efecto. Sí, las palabras que emitimos por la boca. Ha puesto por ahí algunas gotas de agua y las ha analizado microscópicamente. Ha encontrado curiosamente que cuando se le trata con amor, toma este tipo de formas. Y cuando se dicen palabras hirientes o cosas así, ni siquiera se forma nada. Es todo así, todo muy borroso. Las figuras. Por ahí hablé de él y de su trabajo en otro en vivo que se llamaba Somos Electricidad. Prácticamente somos electricidad en nuestro cuerpo. Ya hace falta volver a tratar ese tema. Tesla habla mucho de eso. No sé si han leído la entrevista que se le hizo. Menciona también sobre el éter, sobre que el ser humano puede vivir incluso sin comida, solamente alimentándose del sol. Tesla tenía muchas máquinas de vibración. Algunas te podrían hacer sentir feliz simplemente con sentir la frecuencia del sonido que emitía la máquina.
o hasta curativas. Por ahí hayan algunos anuncios en algunos periódicos que mencionaban sobre estas máquinas curativas a las cuales se les introducía dinero, como hoy en día las máquinas estas para apostar, algo así. En aquel tiempo emitían un tipo de vibración si le introducías algunas monedas. Son tantos videos los que ya he sacado. El pensamiento es frecuencia. La acupuntura trabaja sobre esto. Mira qué curioso que mencionas la acupuntura. El otro día sobre el video, ¿cómo se llama este lugar? Mezcaltitán. 2 chinos trabajaron ahí relacionando el calendario azteca con otro calendario chino. Encontraron algunos paralelos y algo mencionaron de Mezcaltitán, donde al parecer es muy popular esta práctica de la acupuntura. María Canchi, saludos, ¿cómo estás? Buenos días. Está también el tema del otro idioma que pudo haber sido hablado en Brasil, pero que Francia se opuso. ¿Ah, sí? No sabía eso. Muchas gracias. ¿Qué idioma sería, sabes? O sea que hubiese sido otro idioma oficial en Brasil. No sabía. ¿Se acuerdan el otro tema de los terremotos, tsunamis del 1700 ahí en California? Vamos a ver unos mapas del 1700. Ya los encontré, se me pierden. Chequen, esto era un 1500. Son los mapas de Mercator. Luego entra el 1700 y California se vuelve una isla. Hay tantas leyendas sobre esta isla mítica. Recuerdan que según era gobernada por como un tipo de reina amazona. Por cierto, se me vino a la mente, Fomenko dice que las amazonas en realidad no eran tan antiguas como se habla, ya que los historiadores griegos en realidad eran más medievales de lo que pensamos y en realidad se refieren a las mujeres de los cosacos, que eran guerreras y se iban a la batalla con sus esposos. Es curioso que había un tipo de reina amazona en California, según muchas leyendas de esta isla mítica. Por cierto, ellas domesticaban grifos. Se habla de una batalla donde ellas llevaron unos 500 grifos. Bueno, estos son solo leyendas. Me recordó el mapa. Chequen, algo pasó en el 1700. Curiosamente, en ese año hubo un gran terremoto. Toda esta zona de Vancouver, Oregon, Washington. De ahí que haya tanto árbol petrificado en las costas. De eso trató el en vivo anterior, hace 2 en vivos creo, si quieren checar el video. De hecho se abrió un gran boquete ahí. Tengo por ahí algunos mapas que muestran ese boquete. Déjenme, voy a mi colección de mapas. Con uno que les muestre tienen. El otro día estaba revisando los mapas y vi uno donde sí aparece ese boquete bien formado. Nada más déjenme lo ubico con mi vista, que a veces no los veo, se me pasan de tan chiquitos que se hacen. Miren, este mapa está desde una vista desde el Polo Norte. América y Tartaria encontrados. California es una isla. Eso es 1700. El boquete aparece por ahí como de 1750. Creo que es este mapa de 1752. Philip Bauch, donde California deja de ser una isla, se une al continente. Pero curiosamente ahí donde fue el terremoto en el 1700, entre Vancouver, Washington, Oregon, se forma un gran boquete. Y empieza a aparecer un tipo de isla llamada Fusang, que parece pertenecer a China, porque siempre está con el nombre chino. Ahí está Kamchatka, la península. Chequen cómo esa tierra bien podría ser puro barro. No existe Alaska, toda esa parte de Canadá. Y donde empieza a haber tierra hay ese gran boquete. Por eso muchos de los mapas muestran desde la California hacia arriba como tierra incógnita. O de plano ponen un grabado ahí encima. Porque al parecer no se podía explorar. Quizás ese evento ocasionó mucho barro. Los barcos no podían entrar posiblemente. ¿Qué pasa, Michi? ¿No me dejas ver? Michi. Quédate ahí abajo, Michi. Bueno, a eso me refería a este evento en 1700. Abrió un gran boquete ahí. Curiosamente en el 1800, cuando se supone que los europeos comienzan a adueñarse de África. Si se fijan, África en mapas del 1500 está muy bien cartografiada. Y por alguna razón en el 1800 se olvidaron de todo. Y empieza a aparecer como tierras incógnitas el centro de África, siendo que otros mapas señalaban ese centro de África como propiedad del Preste Juan, desde Etiopía, todo el centro.
A ver, por aquí tengo un mapa comparativo. Chequen cómo está muy bien cartografiada. Este mapa muestra todos los nombres de África. De hecho, por ahí Cuervo Noroñista me pidió por ahí un video sobre el Congo. Todavía estoy tratando de averiguar quiénes fueron los exploradores que fueron a hacer esa misión. Es que las imágenes del video que me señaló son creadas por inteligencia artificial. De hecho, no sé qué tan verídico sea dicho viaje, pero de ahí me han salido cosillas interesantes. Mínimo si sale un video. El Congo es esto en verde. Etiopía, que es Abisinia. Subes está Nubia y más al norte está Egipto. Y luego está todo Barbaria, que es de lo que les hablo, los moriscos. Todos estos pueblos del norte de África. Ven que está bien cartografiada. De repente, cuando llegan los europeos y se empiezan a repartir África, que de hecho se habla de algunos genocidios, aparentemente se volvió en tierras incógnitas. Vean cómo hay grandes cantidades de territorio no cartografiados. El mapa anterior mostraba miles de ciudades. El Congo prácticamente desapareció. Etiopía desapareció. Todo el centro hasta Sudáfrica no hay nada. Solo está Nubia, Egipto, unas partes de Barbaria. Esa es otra cosa curiosa. ¿Qué pasó con los cartógrafos? América del Norte, noroeste del Pacífico, cambios globales en la forma, la configuración del continente, un cataclismo importante y drástico. Quizás pudo haber provocado esta transformación en América, donde California llegó a ser un tipo de isla. Luego se forma este gran boquete que luego desaparece, entrando el 1800. Quizás una buena parte del noroeste del Pacífico estuvo bajo el agua durante mucho tiempo. Los mapas que les mostré era de 1564 y 1647, casi llegando al 1700. Y el otro donde estaba el gran boquete era como de 1740. Tienen los cambios en África, Rusia y Siberia. También hay inundaciones de lodo hace 200 años. ¿Recuerdan por ahí el evento de Tunguska? ¿Qué pasó en África también? Una aniquilación de toda esta zona que se volvió desconocida. ¿Qué pasó con el Congo, con Etiopía, del Preste Juan? Al parecer se olvidaron del desierto del Sahara, de 400 años de antigüedad. Tantas ciudades que aparecían en el mapa anterior, ahora es tierra incógnita. Sudamérica, Australia, la Antártida. Cualquier cosa podría estar bajo el hielo de la Antártida. Esta es la ciudad estrella en Palma Nova, una obra de arte. El mejor ejemplo de ciudad estrella. Tiene 9 lados. Es un nonágono. Todavía existe hoy en día, ya que fue diseñada originalmente como un centro hexagonal y presumiblemente una torre de agua en algún momento, como se muestra en la ilustración antigua de 1680. ¿Qué opinan? ¿Se recogía energía hacia el centro de la ciudad? El diagrama del campo eléctrico es una posible pista para la función del diseño de esta gran ciudad fortificada, entre comillas. Los bastiones puntuales y los muros del glacis exterior son simplemente enormes. Los libros de historia nos muestran una ilustración o diagrama y se espera que simplemente lo aceptemos y sigamos adelante sin pensamiento crítico. Este ejemplo particular de civilización estelar es sorprendente. Estaba mirando alrededor del sitio del fuerte romano de Cosa en Italia, con muros megalíticos, casi como una fortaleza estelar, y noté que hay una extraña playa boscosa de 6 kilómetros a lo largo de la llamada Feniclia, un pueblo extraño llamado Orbetelo en la laguna, con un molino de viento español medio sumergido. Noté algunos bloques grandes. En una fotografía, de alguna manera, llegué a un mapa, un dibujo de una batalla de 1600, y noté que había fortalezas estelares y enormes muros. Todavía hay un muro defensivo más adelante. Ven todo lo que fue cavado, conecta con esta torre y otros pequeños a las orillas. Chequen el lugar, Orbetelo, Feniclia. Por eso es que hoy en día es muy difícil apreciar. Busqué esos fuertes en el mapa satelital, bueno, en el Google Map, así es como se ve.
El sitio megalítico es un gran punto rojo. Los 2 puntos verdes son los fuertes inferiores izquierdos, marcado el molino de viento sumergido con un punto amarillo. Ese mapa del 1600 es bastante preciso con lo que se ve actualmente. La forma de la isla es incorrecta, pero en ese tiempo no tenían viajes aéreos. De todos modos, lo que importa es la bahía y la laguna. ¿Qué opinan de la precisión? Prácticamente el centro donde dice Orbelo en amarillo es la fortaleza. Marinoli, saludos, que te vaya bien. Hasta pronto. Al observar Orbetelo más de cerca, quizás ya no se parezca tanto a la representación del siglo XVII. Ya no hay señales de esa hermosa ciudad en forma de estrella. Ya no hay ningún fuerte en Feniclia. Toda la zona parece haber sido bastante arruinada. De hecho, por aquí está este plano de fortaleza estelar de Orbetelo. Los molinos de viento están en este y en la ilustración de la batalla. Algunas partes aún se pueden ver en la ciudad, aunque parece estar asentada sobre una base sumergida mucho más grande. Quizás parte de la ciudad está ya sumergida. Ya tenemos una hora de en vivo, 64 minutos. Pues bien, siguiendo con el punto de los fuertes estelares, que de hecho ya me desvié enfocándome a este solo. Déjenme pongo por ahí otro. ¿Qué pasa si el noroeste del Pacífico fue devastado por una inundación glacial que volcó rocas y árboles enormes hace muy poco en la escala de tiempo geológica, unos 12.000 años, causada por lo que se especula que fue el impacto de un cometa en la plataforma de hielo de América del Norte? Las mitologías de todo el mundo indican un ciclo de borrado humano, alternando entre muerte por inundación, muerte por fuego. Me pregunto, de los grandes incendios del siglo XIX, ¿serían los últimos? ¿Y la inundación por el deshielo que esperamos el siguiente? Según en el mapa de los Starford, es bastante claro que la unión mundial que describe es la que originó la cultura proto-indoeuropea, gravitando desde Europa Central alrededor de esa famosa montaña magnética en el centro del firmamento, donde no encontramos Starford, no encontramos civilizaciones enormes y serias. ¿Es porque nunca fueron tocadas por la influencia que tocó Eurasia? O tal vez también fueron borradas por actuar de manera diferente a la nueva fuerza dominante del mundo. Copos de nieve, muy similares a los fuertes estelares, comparten muchos de los mismos problemas de medición que las costas físicas. ¿Qué piensan? Quizás la Tierra estaba completamente poblada sin zonas en blanco. Esto elevaría su población a cientos de miles de millones de personas, pero tema aparte. ¿Qué hay sobre este evento de árboles de 200 años en Siberia? Muy jóvenes, deberían ser más viejos. Podría explicar en cierta medida una postura sobre algo que ocurrió. De hecho, tengo bastantes fortalezas de esta zona siberiana donde también hay. A ver, creo que las empecé a guardar desde aquí. Esta es una fortaleza. Oscar Luna, aquí sigues. Gracias, Marinoli. Hasta pronto. De hecho, no se preocupen, como es el canal secundario casi no hay personas de este lado. Pero de que siguen viendo el video, sí lo siguen viendo, ya después de publicado. Todos estos son de la parte de Rusia, solo por mostrarles algunos de esa zona. Sí se nota, ¿no? Este es el poco visible. ¿Qué tal es en la costa? De hecho es grande. Quizás algunas zonas quedaron totalmente cubiertas de tierra durante alguna inundación de lodo. Algunas zonas quedaron totalmente sumergidas. Otras zonas están cubiertas de vegetación, lo que impide ver a través de herramientas como Google Map, Google Earth. Otras zonas se han difuminado. Sin embargo, todavía podemos encontrar la innegable huella de una misma civilización. Vean, muy apenas se nota. No lo verías tan fácilmente. Todos estos me estoy yendo de corrido porque son de la parte siberiana y la parte rusa. Recuerden que el mapa estaba casi vacío esta zona, pero la verdad es que sí hay. Posiblemente la devastación de algo que sucedió aquí desapareció mucho de ello. Por algo hay aquí muchos bosques jóvenes de apenas 200 años. Deberían ser súper antiguos, de acuerdo al rango de vida de un árbol. Chéquense muy apenas se nota.
pero una vez que le encuentras la forma. La Estatua de la Libertad es un pequeño fuerte. Creo que por aquí tengo una imagen de la estatua. De hecho no es el único, hay varios por ahí cerca. Estatua de la Libertad, la de Cristo Redentor y las de Buda tenían claramente una función eléctrica. Habrá bastantes fotografías de la construcción y el montaje de la Estatua de la Libertad. ¿Cuál sería la función?